Alerta migratoria. Jueces bloquearon 6 medidas anti-inmigrantes o políticas de deportación del presidente Donald Trump. Quédese viendo este video hasta el final para que usted pueda saber cuál es la suerte que van a correr estos programas con esta nueva prohibición o estos nuevos vetos migratorios que quiere implementar el presidente Donald Trump. Con esto vamos a llevar paz y tranquilidad a todos ustedes que puedan estar dentro de cualquier proceso o programa migratorio de los Estados Unidos. Aquí vamos a explicar las principales políticas antimigratorias o órdenes que emitió el presidente Trump en su primer gobierno del 2017 al 2021 y las que fueron bloqueadas para siempre, que no pudo implementar. En su primer mandato, 2017-2021, el presidente Donald Trump impulsó varias medidas migratorias polémicas que generaron temor e incertidumbre entre inmigrantes y sus familias. Sin embargo, muchas de esas medidas fueron bloqueadas por los tribunales, lo que demuestra cómo el sistema judicial puede frenar acciones extremas y ofrecer un alivio. En este video repasaremos las principales medidas migratorias de Trump que no llegaron a implementarse por decisiones judiciales. Este ranking busca informar y tranquilizar. A pesar de las órdenes ejecutivas agresivas, la ley y la justicia prevalecieron en múltiples. Comencemos. 5. La ofensiva contra las ciudades santuario. Poco después de asumir, Trump firmó una orden ejecutiva para retener fondos federales a las llamadas ciudades santuario, ciudades que protegen a inmigrantes indocumentados. Esta medida buscaba castigar a urbes como San Francisco, Los Ángeles o Nueva York por no cooperar plenamente con las autoridades. ¿Qué pasó? Un juez federal de San Francisco bloqueó la orden en 2017, afirmando que Trump excedía su autoridad y violaba la Constitución. Esto impidió que el gobierno recortara fondos a esas ciudades. Ejemplo concreto. San Francisco y el condado de Santa Clara demandaron al gobierno, argumentando que la orden causaría un daño irreparable a sus comunidades, y la justicia les dio la razón. En resumen, la amenaza financiera quedó neutralizada por los tribunales, enviando el mensaje de que no se puede forzar a las ciudades a cumplir políticas federales mediante coerción económica. 4. Las restricciones al asilo. Ante el aumento de solicitantes de asilo en la frontera sur, Trump intentó endurecer las reglas. En noviembre de 2018, emitió un decreto para negar el asilo a cualquier migrante que entrara al país de forma irregular, cruzando la frontera sin pasar por un puerto de entrada oficial. Esta política iba en contra de las leyes vigentes de asilo, que permiten pedir protección sin importar por dónde se ingrese. ¿Qué pasó? Apenas días después, un juez federal en San Francisco, John Tigar, bloqueó esta orden de forma preliminar. En su fallo, el juez indicó que la ley estadounidense establece que cualquiera que llegue al país puede solicitar asilo, independientemente de cómo haya ingresado. Ejemplo concreto. La orden de Trump se dio justo cuando caravanas de migrantes centroamericanos avanzaban por México, pero gracias al bloqueo judicial, esas personas no. Mensaje clave. La justicia frenó un cambio que habría dejado a miles de refugiados sin protección, preservando uno dispuesto por el Congreso. La política de tolerancia cero y la separación de familias. Una de las medidas más controversiales de Trump fue la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera, como resultado de la política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal en 2018. Miles de familias detenidas por cruzar sin documentos fueron separadas, los adultos a centros de detención y los niños a albergues del gobierno. Las desgarradoras imágenes de niños llorando y padres desesperados dieron la causando indignación pública. ¿Qué pasó? Además de la presión social que llevó a Trump a firmar una orden para detener las separaciones, un juez federal de San Diego emitió una orden judicial en junio de 2018 para reunificar a todas las familias separadas. Este juez ordenó que en un plazo de 30 días los niños fueran devueltos a sus padres y prohibió futuras separaciones indiscriminadas de familias migrantes. Ejemplo concreto.
Gracias a este fallo, cientos de menores fueron rápidamente reunidos con sus padres y el gobierno tuvo que cambiar sus protocolos. En resumen, la política más cruel de tolerancia cero fue detenida por la vía legal, subrayando que existen leyes que ni siquiera una orden presidencial puede traspasar. El intento de eliminar DACA. Trump también apuntó contra DACA, el programa de acción diferida para los llegados en la infancia, creado en 2012, que proporciona a jóvenes inmigrantes conocidos como Dreamers. En 2017, su administración anunció el fin de DACA, lo que dejaba a unos 600,000 jóvenes indocumentados, que llegaron de niños al país, en riesgo de perder sus permisos de trabajo y ser deportados. Esta medida generó enorme preocupación en comunidades inmigrantes que veían peligrar su futuro. ¿Qué pasó? La decisión fue batallada en cortes durante años hasta que en junio de 2020 el caso llegó a la Corte Suprema de Hills. En un fallo histórico de 5-4, el máximo tribunal bloqueó el intento de Trump de terminar DACA. La Corte sentenció que la forma en que el gobierno intentó desmantelar el plan y caprichosa, violando los procedimientos legales. Ejemplo concreto. Esto significó un respiro para jóvenes como Flor Martínez, beneficiaria de DACA, quien celebró que podría seguir trabajando y estudiando legalmente en junio. En resumen, DACA sobrevivió al primer mandato de Trump gracias a la intervención judicial, dando tranquilidad a cientos de miles de soñadores de que el país que consideran su hogar no los expulsaría de inmediato. 1. El veto migratorio. A países de mayoría musulmana. La primera medida migratoria de alto perfil de Trump llegó a solo una semana de asumir el cargo. En enero de 2017 emitió un veto migratorio que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, como Irak, Siria, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen, y suspendía temporalmente la admisión de refugiados. Esta orden ejecutiva, supuestamente para prevenir el terrorismo, causó caos en aeropuertos internacionales. Pasajeros y hubo protestas masivas denunciando la medida como una prohibición musulmana. ¿Qué pasó? Muy pronto, la orden enfrentó desafíos legales. Apenas una semana después, un juez federal del estado de Washington paralizó la aplicación del veto migratorio en todo. Ese bloqueo judicial, ratificado por tribunales de apelación, impidió inicialmente que la prohibición continuara. Ejemplo concreto. Personas como Hamid Khalid Darwish, un intérprete iraquí que había ayudado al ejército estadounidense, fueron retenidas horas en el aeropuerto hasta que, gracias a este fallo judicial, pudieron ingresar al país. Si bien el gobierno de Trump emitió versiones posteriores del veto, añadiendo excepciones, que enfrentaron nuevos litigios, el mensaje fue claro desde el inicio. Los tribunales no dejarían pasar sin más una medida considerada discriminatoria. En síntesis, la rápida respuesta judicial frenó la primera extrema de Trump, recordándonos que incluso en temas de seguridad nacional, el presidente no está por encima de la ley. Mensaje final. Como hemos visto en este recuento, el sistema judicial de Estados Unidos actuó como contrapeso frente a varias iniciativas migratorias extremas de Trump. Cuando el Ejecutivo fue más allá de los límites legales o constitucionales, jueces federales y la Corte Suprema intervinieron para frenar esas medidas. Esto no solo impidió daños mayores a miles de personas, sino que envió un poderoso mensaje de tranquilidad. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente. En otras palabras, las instituciones democráticas y especialmente los tribunales funcionaron durante el primer mandato de Trump, protegiendo los derechos fundamentales y asegurando que las políticas migratorias drásticas pudieran ser desafiadas y detenidas. Saber